Buenas noches. Damos inicio formal al encuentro colaborativo del Grupo 405 correspondiente al curso de enfoques curriculares. El objetivo principal de esta sesión es generar un espacio de discusión académico en torno a los enfoques curriculares y avanzar de manera conjunta en la elaboración del diseño e innovación curricular establecido en la actividad, tomando como referencia los anexos que propone la guía en curso. Agradezco la asistencia de cada uno de los integrantes del grupo. El cumplimiento del cronograma previamente establecido dejó constancia de que este encuentro está siendo grabado para efectos académicos y evaluación del trabajo colaborativo, cumpliendo con las indicaciones del curso. Antes de iniciar con el desarrollo temático, procedo a socializar los roles asumidos por cada estudiante dentro de este encuentro colaborativo. Coordinadora académica, Angie Villate; maestro 1 y 2, Juan Pablo; orientadora escolar, Luisa; y representante estudiantil, Edwin. Cada uno de estos roles permitirá dinamizar la discusión desde diferentes perspectivas pedagógicas, garantizando un análisis integral y coherente con los propósitos formativos del curso. De acuerdo con la planeación realizada previamente por el grupo, presento el cronograma que orienta el desarrollo del trabajo colaborativo. Inicio del proceso, domingo 28 de septiembre del 2025. Exploración individual y revisión de los recursos académicos, semana 1 y 2. Definición de roles y preparación del encuentro colaborativo, semana 2. Desarrollo del encuentro y discusión de enfoques, semana 3-4. Consolidación del anexo 3 y revisión grupal, semana 3-4. Diligenciamiento del diario de campo individual, semana 4. Entrega final de la actividad, domingo 26 de octubre del 2025. Este cronograma se construyó colectivamente garantizando la distribución equitativa de responsabilidades y el cumplimiento de los tiempos establecidos en la guía académica. El objetivo específico de este encuentro es generar una discusión fundamentada sobre los enfoques curriculares existentes, revisar su pertenencia según las necesidades educativas actuales y posteriormente orientar la elaboración de la propuesta de diseño curricular con enfoques innovador, retomando los elementos del anexo 2 para su perspectiva construcción en el anexo 3. Para dar apertura al espacio de análisis, es pertinente recordar que los enfoques curriculares representan formas de comprender la educación, su intencionalidad, su relación en el contexto y con los actores educativos. Estos enfoques determinan cómo se enseña, qué se enseña, con qué finalidad se enseña y bajo qué mirada epistemológica se concibe al estudiante. A continuación le daré paso al maestro 1, quien introducirá la clasificación general de los enfoques curriculares y su relevancia en la planeación educativa. Muchas gracias, coordinadora académica. Para contextualizar el análisis, es importante reconocer que a lo largo de la historia de la educación han surgido diferentes enfoques curriculares. Estos corresponden a momentos históricos, concepciones del sujeto o finalidades sociales distintas. En términos generales, podemos identificar cuatro grandes enfoques que podría ser. En primer lugar, tenemos el enfoque tradicional. Este enfoque está centrado en la transmisión de contenidos. Es básicamente como el enfoque que todos estamos acostumbrados a ver. Es el enfoque en el que el maestro es el protagonista principal de toda esta obra llamada educación. Y el estudiante cumple el rol de un receptor de toda esta información que el docente le brinda. Como les dije ya antes, este enfoque es el más básico, es el enfoque que todos tenemos en mente cuando hablamos de la relación entre un profesor y un estudiante. Entonces, pues creo que en este no hace falta que me extienda mucho. El segundo enfoque es el enfoque técnico tecnocrático. Este enfoque se enfatiza en la estandarización, los indicadores, la eficiencia y la planificación. Todo esto se hace basado en objetivos y competencias. Para todos estos objetivos y competencias se basan en resultados que sean medibles, cuantificables, lo que hace que sea, digamos, un poco un enfoque más matemático, un poco más calculador,
pero sigue siendo un enfoque válido, pero a estas alturas es un enfoque más que se orienta hacia la parte evaluativa, hacia la parte meramente educativa. Como tercer enfoque podríamos tener el enfoque humanista. Este enfoque se basa en el desarrollo integral del estudiante, en su manera de pensar, su dimensión emocional, la ética profesional que tiene. En este enfoque nosotros vamos, digamos, ya no solo repartiendo información de nuestras distintas áreas como docentes, sino que vamos implementando un poco más de una formación que podríamos llamar meramente ética, en la que el estudiante va entendiendo, va aplicando conocimientos a su realidad y a lo que él considera correcto o incorrecto según la forma en que pues fue educado, fue criado, de la manera en la que su situación o su realidad lo concibe como algo bueno o algo malo. Y como cuarto enfoque tenemos el enfoque sociocrítico. Este enfoque se encarga de fomentar un poco la reflexión, la transformación social, la relación entre escuela y contexto, que fue lo que ya anteriormente se hablé, y la construcción colectiva del conocimiento. Este enfoque, pues, en esta parte se centra en algo más colaborativo, en el que el estudiante vaya aprendiendo ya no solo por solo el profesor, sino por lo que está viviendo a su alrededor, por cómo sus compañeros se van portando, por cómo sus compañeros van reaccionando a ciertas conductas de otros dentro del misma aula, dentro de la misma institución educativa o dentro de su misma realidad. Cada uno de estos cuatro enfoques no solo orientan la práctica docente, sino que definen la manera en que entendemos el rol de la escuela en la sociedad y nos ayudan a identificar un contexto de la actualidad donde la educación debe responder a las problemáticas reales. El enfoque sociocrítico adquiere especial relevancia por su visión emancipadora y reflexiva. Y es que pues no por nada es básicamente el último enfoque que tuvo en cuenta, porque ya no solo tiene en cuenta lo que se enseña, sino también lo que el mismo estudiante decía aprender, pero no solo en la institución, sino decía aprender por otras partes fuera de la misma. Aparte de esto, también tenemos que, digamos, el enfoque sociocrítico asume un currículo como un instrumento político y transformador. Este enfoque no se limita a contenido, sino que problematiza la realidad del mismo estudiante y hace que ellos sean capaces de identificar y de reaccionar ante su entorno. No es solamente sé esto y esto me sirve para esto, y son cosas específicas, sino son sé esto, esto me sirve para esto, lo relaciono con mi realidad en esto y como consecuencia actúo en esto, básicamente. Em, por ejemplo, citando a alguien, según Freire en 1970 establece que la educación debe ser dialógica y libertadora. ¿Esto qué significa? Esto significa que el aprendizaje surge de la interacción consciente entre el contexto y no de la repetición, lo que estábamos acostumbrados hace un tiempo a hacer, que era solamente memorizar. Desde este enfoque, el aula es un espacio de debate, es un espacio de interacción, es un espacio en el que los estudiantes sacan sus ideas, las desarrollan, las interpretan, pueden que incluso lleguen a conjeturas que lleven a que su propia interpretación no sea la correcta, pero es lo necesario para que los estudiantes sepan que su realidad no coincide con lo que ellos tenían pensado, o puede que sí coincida, pero que no de la mejor manera como ellos estaban pensando. Es una lectura del mundo completamente diferente. Aparte, este enfoque reconoce que el conocimiento no está desvinculado de la realidad, sino que este se produce a partir de necesidades concretas como sociedad. Esas necesidades también varían y es lo que hace que varíe también la misma educación. No solo es yo necesito aprender porque si aprendo esto, llego a hacer esto, sino es si aprendo esto, logro cumplir con esa necesidad, logro mediar este problema y aparte en un futuro me servirá para otra cosa. Es importante que los estudiantes sepan relacionar lo que les sirve de lo que no les sirve en cuanto a sus habilidades y en cuanto a sus posibilidades.
Em, por eso se articula con procesos comunitarios, con participación estudiantil, con pedagogías de diálogo, porque a partir de eso es que los estudiantes pueden identificar problemas y pueden llegar a conclusiones, teniendo en cuenta ya no solo sus propias necesidades, sino las necesidades comunitarias. Em, a partir de estas consideraciones, la propuesta curricular que creo que deberíamos trabajar el día de hoy se enmarca una perspectiva sociocrítica, porque como lo he mencionado varias veces, es una perspectiva que nos ayuda mucho, no solo a identificar problemas, a desarrollar problemas, sino también a analizar estos problemas, a tener o sea, a tener varios puntos de visión de un mismo problema que puede llegar a muchas más conclusiones de los que tendríamos solamente siguiendo como la parte lógica que creemos nosotros como profesores, que puede ser la clave para solucionar todo en el mundo. Entonces, por lo tanto, y por su coherencia con la innovación y la transformación educativa, considero que esa es la mejor parte para para solucionar esos problemas. Bueno, desde el rol de orientadora escolar, considero fundamental resaltar que el enfoque sociocrítico no solo transforma la manera de enseñar, sino también la manera de comprender a los sujetos que hacen parte del proceso educativo. Este enfoque reconoce al estudiante como un ser integral, con historia, emociones, capacidades diversas y contextos sociales muy diferentes, que inciden directamente en su aprendizaje. La escuela desde esta perspectiva deja de ser un espacio rígido y pasa a convertirse en un entorno de participación, diálogo y construcción colectiva. Esto implica que las decisiones pedagógicas deben estar orientadas no solo al cumplimiento o a ser cumplidas con estándares académicos, sino también a fortalecer las dimensiones emocionales, sociales y éticas de los estudiantes. Desde la orientación escolar se trabaja precisamente en este punto de encuentro entre el desarrollo académico y el bienestar integral de los estudiantes. Un currículo sociocrítico promueve la inclusión, el respeto por la diversidad y la igualdad de oportunidades, generando un clima escolar donde se reconoce y valora la diferencia como una oportunidad para el aprendizaje. Además, este enfoque fomenta la educación emocional y la convivencia pacífica, ya que permite abordar problemas reales como casos de acoso escolar, desmotivación o dificultades familiares, no desde el castigo o la imposición, sino desde la comprensión y la intervención pedagógica. En la práctica, la orientación cumple un papel mediador entre los diferentes actores educativos, que serían los docentes, estudiantes o familiares del estudiante, contribuyendo a que las propuestas curriculares no sean solo documentos, sino una herramienta que sea viva y que ayude al diálogo con la realidad de los niños en el aula o los estudiantes en el aula y del contexto comunitario. Por estas razones, considero que el enfoque sociocrítico es el más coherente con los principios de la educación humanizadora y transformadora, porque permite que cada estudiante se reconozca como un sujeto que tiene derecho, participe activamente en la construcción del conocimiento y se convierta en un agente de cambio dentro y fuera del aula y de la escuela. Ya para todos. Le agradezco este espacio. Primero que nada, pues, yo soy Edwin González y soy representante estudiantil de mis compañeros. Desde mi rol como representante estudiantil, considero que este enfoque sociocrítico permite que la voz de nosotros, los estudiantes, tenga un rol más activo, se nos reconoce como participantes y no solo como receptores. Desde mi experiencia, este enfoque abre espacios donde nosotros podemos reflexionar sobre nuestra realidad y expresar opiniones a la vez que conectamos los aprendizajes con pues, los problemas que vivimos como comunidad. No solo se trata de aprender datos, sino de aprender de los procesos,
y de las implicaciones que eso tiene en nuestra vida cotidiana. Cuando un docente nos invita a analizar y debatir, o también a relacionar lo aprendido con nuestro contexto, ese conocimiento se vuelve significativo y útil. Además, es este enfoque, que estamos hablando de un enfoque sociocrítico, fortalece pues nuestra autonomía, nuestro pensamiento crítico, nos impulsa a uno, investigar, dos, trabajar en equipo y pues tres, comprender que todos los aportes son valiosísimos. En las clases esto se refleja cuando podemos participar activamente, proponer ideas, construir saberes colectivamente. Así podemos escuchar, respetar también las diferencias y valorar la diversidad que también existe en nuestros pensamientos. Yo creo que debemos considerar que este enfoque promueve la inclusión, ya que reconoce nuestras distintas formas de aprender y nos motiva a asumir ese papel responsable en nuestra formación. Cuando el aprendizaje es parte del diálogo y la reflexión, nos sentimos parte de algo mucho más grande, algo así como un proceso donde se busca transformar las realidades y mejorar nuestro entorno. O sea, a modo de conclusión o de reflexión global, podría decir que respaldo plenamente la elección de este enfoque porque nos enseña a ser críticos, nos enseña a comprometernos con nuestra comunidad y a entender que la educación no solo es ese medio para adquirir conocimiento, sino una herramienta para cambiar el mundo y construir una sociedad más justa. Por tanto, me gustaría dar paso a la coordinadora, a la Cordiyanchi. Gracias. Bueno, pues si me permiten agregar algo antes del cierre, quisiera enfatizar que este tipo de espacios colaborativos como en el que estamos en este momento, o el que desarrollamos hoy, también es un ejemplo práctico de enfoque sociocrítico. Nos permite dialogar, construir conocimientos de manera colectiva y reconocer que cada voz y aporte es algo importante. Al valorar el proceso educativo. La innovación curricular no nace solo de la teoría, sino también de la capacidad de escuchar, de empatizar, enfatizar, disculpen, empatizar y de comprender que enseñar también es aprender de otras personas. Por esto, pues podríamos celebrar lo que estamos realizando el día de hoy, este trabajo conjunto. Bueno, sí, le doy espacio a la coordinadora académica. Muchas gracias. Bueno, habiendo finalizado la fase de discusión conceptual y argumentativa sobre los enfoques curriculares y considerando la pertinencia del enfoque sociocrítico como eje orientador de nuestra propuesta pedagógica, damos paso ahora a la revisión y posterior diligenciamiento del anexo 3, etapa. Esta etapa es fundamental porque permite traducir las reflexiones teóricas desarrolladas en insumos operativos y estructurales dentro del diseño curricular. En primera instancia, presentaremos el formato vacío, como pueden ver en la pantalla, tal como lo dispone la guía académica, con el propósito de dejar constancia de la estructura base sobre la cual se construirá el documento final. Posteriormente, y a partir de los aportes consolidados durante el intercambio académico realizado en este encuentro, procederemos a completar cada uno de los apartados, asegurando coherencia entre la fundamentación teórica, el enfoque seleccionado y la intencionalidad formativa del proyecto curricular. Este paso representa la transición entre la reflexión pedagógica y la concreción metodológica, evidenciando que la innovación curricular no surge de decisiones aisladas, sino de procesos de análisis fundamentados y articulados con las necesidades contextuales y comunitarias que fueron previamente discutidas. En este momento, dejamos constancia formal de que se realizará una breve pausa pedagógica
destinada a la consolidación interna del documento, el cual pueden ver en la pantalla y pues aún no tiene nada de información. Esta pausa tiene el propósito de integrar de manera rigurosa y sistemática los aportes conceptuales, argumentativos y metodológicos que han sido expuestos por los diferentes roles durante el desarrollo del encuentro. El diligenciamiento del anexo requiere una articulación cuidadosa entre la fundamentación teórica revisada, el enfoque curricular previamente seleccionado y los elementos contextuales que orientan la propuesta de innovación. Por tal razón, la pausa no constituye un simple receso, sino un momento metodológico necesario dentro del proceso constructivo del diseño curricular, en el cual se organiza, depura y estructura la información para garantizar coherencia académica. Una vez culminada esta fase de consolidación, retomaremos la grabación para presentar la versión final del anexo 3, debidamente diligenciado, dejando evidencia del tránsito de la reflexión colectiva hacia la materialización documental del ejercicio pedagógico. Entonces vamos a llenar el anexo 3. Gracias. Retomamos la grabación luego de haber realizado el proceso de consolidación interna del documento. Presentamos a continuación la versión final del anexo, la cual integra de manera organizada los aportes construidos de forma colaborativa durante este encuentro. En este momento se refleja no solo la selección del enfoque sociocrítico como eje orientador de la propuesta curricular, sino también la comprensión de que dicho enfoque se sustenta en principios pedagógicos de participación, transformación social y contextualización educativa. Como puede evidenciarse, la estructura del anexo recoge los elementos teóricos discutidos, la relación con la intencionalidad pedagógica del trabajo y los traduce en un formato aplicable a la realidad educativa. De manera que queda demostrada la coherencia entre la fundamentación conceptual, la toma de decisiones curricular y la innovación que orienta la propuesta educativa. Entonces, como se puede ver en la estructura acá de el anexo, entonces empezamos con la descripción del problema. En el contexto educativo actual se observa que a pesar de los avances teóricos y pedagógicos, gran parte de los procesos de enseñanza continúan centrados en la transmisión lineal de contenidos. Este tipo de prácticas pedagógicas aún privilegia la repetición, la memorización y la evaluación como fin, dejando en segundo plano la participación activa de los estudiantes, la construcción colectiva de saberes y el desarrollo del pensamiento crítico. La ausencia de espacios de reflexión y diálogo en el aula limita la formación integral del estudiante e impide que los aprendizajes se articulen con su realidad social, cultural y comunitaria. Como consecuencia, los estudiantes asumen un rol pasivo dentro del proceso educativo y no se les reconoce como sujetos capaces de analizar su entorno ni de generar propuestas de transformación. Esta brecha entre la enseñanza y la realidad del estudiante genera un currículo descontextualizado que no responde a las necesidades del territorio ni a las problemáticas que emergen en la vida cotidiana. Frente a esta situación, se hace necesario implementar una propuesta de innovación curricular que permita rectificar la práctica docente, dando lugar a experiencias pedagógicas basadas en la autonomía, la reflexión, el diálogo y la acción transformadora. Dicho cambio exige superar la lógica tradicional y avanzar hacia una concepción del currículo como herramienta dinamizadora del pensamiento crítico y la participación social. Ese fue el problema. Ahora vamos con la introducción. El presente diseño curricular innovador se fundamenta en el enfoque sociocrítico, el cual concibe la educación como un proceso social, dinámico y transformador, orientado no solo a la adquisición de conocimientos, sino también a la comprensión y problematización de la realidad. Desde esta perspectiva, el aprendizaje se construye a través del diálogo, la interacción y la reflexión colectiva, convirtiéndose en una vía para formar sujetos capaces de interpretar su contexto y actuar sobre él.
Partiendo de esta concepción, la propuesta busca trascender la enseñanza tradicional basada en la repetición y la acumulación de información para proveer experiencias pedagógicas que fortalezcan la autonomía, la participación activa y la capacidad de los estudiantes para tomar decisiones fundamentadas. De igual manera, propone reconocer la diversidad de voces y perspectivas presentes en el aula, favoreciendo la inclusión y la construcción compartida del conocimiento. Asimismo, la propuesta integra el análisis de los enfoques curriculares como elemento central para fortalecer la toma de decisiones en la planeación pedagógica. El currículo es entendido aquí como un proceso flexible y participativo que se adapta a las necesidades y características del contexto educativo y que se sustenta en principios de corresponsabilidad, justicia social y transformación comunitaria. Finalmente, esta innovación curricular pretende articular los diferentes actores educativos, docentes, orientadores y estudiantes en una experiencia colaborativa que les permita reflexionar sobre su papel dentro del proceso formativo. Se busca promover una práctica educativa más consciente, crítica y significativa, orientada a la construcción de escenarios escolares que favorezcan la participación democrática, el pensamiento crítico y la transformación social desde una mirada humanista y contextualizada. Bueno, seguimos con la justificación. Entonces, empezamos ya. La presente propuesta de innovación curricular surge de la necesidad de adaptar la enseñanza a las demandas actuales de la sociedad, caracterizada por un contexto cambiante, diverso y en constante transformación. Hoy los entornos educativos enfrentan retos derivados de avances tecnológicos, la globalización, las nuevas formas de comunicación y los cambios sociales que inciden directamente en la manera como los estudiantes aprenden, se relacionan y construyen su conocimiento. En este sentido, resulta indispensable replantear las prácticas pedagógicas tradicionales, orientándolas hacia modelos más flexibles, participativos y contextualizados. La innovación curricular, entonces, se concibe como un proceso dinámico que no solo busca mejorar los contenidos o las estrategias didácticas, sino también transformar la forma en que se concibe la educación y el rol de los diferentes actores del proceso educativo. Desde esta perspectiva, el enfoque sociocrítico se presenta como una alternativa coherente y permite, pues, analizar los problemas educativos desde una mirada flexible, promoviendo la conciencia de las condiciones históricas, culturales, políticas, sociales que influyen en el aprendizaje. Este enfoque no se limita a transmitir solamente el conocimiento, sino que impulsa la formación de sujetos que sean críticos, capaces de comprender su realidad y actuar para que puedan transformarla. Adoptar el enfoque sociocrítico implica reconocer que la educación no puede permanecer ajena a las problemáticas de su entorno. Por lo contrario, deberían convertirse en un espacio que sea flexible de diálogo y participación, donde tanto los docentes como los estudiantes asuman un papel más activo en la construcción del conocimiento. De esta manera, los participantes del proceso educativo dejan de ser receptores pasivos para convertirse en agentes de cambio y transformación social, capaces de cuestionar y promover o proponer y construir al mejoramiento de la comunidad. Además, este diseño de innovación fortalece el trabajo colaborativo entre docentes en formación, al fomentar la interacción, el debate y la co-construcción de saberes. Estos procesos no solo enriquecen prácticas pedagógicas, sino que también promueven el desarrollo de competencias comunicativas, críticas y éticas. Por lo tanto, la propuesta no busca únicamente actualizar el currículo, sino también dotarlo de sentido, pertenencia y coherencia con la relación social y educativa actual. La innovación se convierte así en una herramienta para promover
la equidad, la inclusión, el pensamiento crítico, consolidar una educación más humana, participativa y transformadora. Bueno, seguimos con el objetivo general. Elaborar una propuesta de innovación curricular basada en el enfoque sociocrítico que promueve la reflexión, el análisis y la transformación de las prácticas educativas en los contextos escolares, fortaleciendo el sentido crítico de los docentes en formación y su capacidad para generar cambios significativos en sus futuros entornos educativos. De igual manera, se busca que esta propuesta contribuya al desarrollo de procesos pedagógicos más participativos e inclusivos, donde la comunidad educativa se reconozca como una protagonista activa del aprendizaje. El objetivo es que la innovación no se limite a la metodología y a la repetidera, sino que impulse una transformación profunda en la manera que se concibe el currículo, integrando la realidad social, cultural, emocional de los estudiantes y orientando la educación hacia la construcción de una sociedad más justa y consciente, siendo así solidaria. Gracias. Listo, ahora continuaremos con el apartado en el cual están los objetivos específicos. Para este diseño se utilizaron 4 objetivos, entre los cuales está como número 1 el análisis, analizar los diferentes enfoques curriculares y su aplicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este paso es fundamental para la aplicación de estos objetivos. Después tenemos fortalecer el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico de los docentes de formación. Como habíamos mencionado anteriormente, el buscar que las y los estudiantes busquen el trabajo colaborativo y participen de este ejercicio del pensamiento crítico es un paso esencial para que la enseñanza trascienda, no se quede en la sola memorización. Después encontramos diseñar una propuesta de innovación curricular que responda a las necesidades reales del contexto educativo. Este paso también es fundamental, ya que es vital conocer cuál es el contexto en el cual se va a desarrollar esta innovación curricular. No es lo mismo un currículo diseñado para una institución educativa ubicada en el área rural a una educación urbana que cuenta con los aparatos tecnológicos para este mismo desarrollo. Es decir, que estos son los pasos fundamentales. Por último, encontramos la, el promover estrategias didácticas que favorezcan la participación. También se podría agregar, ¿por qué no?, la gamificación, algo importantísimo hoy en día cuando tenemos los medios de comunicación. No solo hablamos de una participación en el ámbito físico, sino también desde el uso de las tecnologías, algo que en este mundo globalizado permite que el aprendizaje sea de una mejor manera, de una mejor forma para los estudiantes y también para nosotros, para los docentes. Ahora continuamos con el apartado del enfoque curricular. Hablamos de un enfoque sociocrítico que parte del principio de que el conocimiento se construye
a partir de una interacción y que se reflexiona sobre una práctica. Este enfoque no solamente busca que el aprendizaje, pues obviamente contribuya al desarrollo de una conciencia crítica, sino también a la transformación social, que es lo que realmente se debe estar buscando con la educación, de que mejore la calidad de la vida de las personas, no solo de una aprehensión de conocimientos. En, en estos contenidos no solo se aborda de una forma aislada, sino que se relacionan con las experiencias y los intereses de de los contextos, teniendo en cuenta las problemáticas del entorno y pues fortaleciendo la autonomía y la responsabilidad social que pues nosotros como estudiantes tenemos y debemos estar visualizando hacia el futuro. Es algo importante eso, visualizar cómo pretendemos mejorar las cosas que suceden en nuestro contexto, de qué problemática se puede solucionar a partir de lo que he aprendido en mi colegio, ¿sí? Ya sea desde un área como las ciencias, las matemáticas, hasta desde cualquier área de la educación, si lo miramos de una buena forma. Todas estas áreas podemos llevarlas a nuestros contextos. Es decir, hay una problemática en cuanto a la alfabetización de las personas que habitan en nuestra vereda. Entonces, ¿cómo nosotros como estudiantes podemos buscar también trascender en cuanto a este tema, buscar ayudar? Sí, porque si no, ya sabemos en cuanto a la alfabetización. En una época se hablaba de la alfabetización nada más de enseñar a escribir y leer y sumar, restar, pero hoy en día estamos en la era tecnológica y hablamos de una alfabetización digital. ¿Cuántas de las personas que están en nuestro contexto no saben cómo manejar una computadora? ¿Cuántas personas que están en nuestro contexto no saben cómo poder hacer un documento en Word? Es lo que eso es digamos, en nuestro contexto sería una de las problemáticas que nosotros desde este enfoque sociocrítico podríamos estar mirando. Podríamos pensar y meditar por un momento cómo nosotros, al ser estudiantes, podemos intervenir ahí. Y así como esta propuesta surgen muchas más. Si ya vamos a una parte ambiental, entonces ya conocemos qué cosas pueden generar gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué se puede proponer para, desde nuestro contexto, poder ayudar a solucionar ese gran problema? Porque muchas veces comenzamos por solucionar o pensar en los problemas externos de por qué, un ejemplo, está el calentamiento global, pero no pensamos en qué cosas estamos haciendo nosotros. Y esa creo que es una de las partes que siempre se deben resaltar en cuanto a este enfoque sociocrítico, ¿sí? Porque es, es así. Bueno, ya saliéndonos un poco de de la explicación del enfoque, pasamos al marco teórico, porque pues obviamente esto debe ir sujeto no solamente a lo que nosotros pensamos y a las acciones que podemos tomar, sino también a lo que han investigado y han propuesto ciertos autores. En lugar, encontramos que según Jiménez Rodríguez 2019, en Programar al revés, el diseño curricular desde los aprendizajes, el currículo debe considerarse como un proceso flexible, donde la planeación debe ser parte de los aprendizajes esperados y no solo pues, de los contenidos. Esta perspectiva promueve que una enseñanza centrada en el estudiante que favorece a la reflexión, a la autonomía y a la construcción activa de conocimiento.
Lo mismo, lo que estábamos hablando anteriormente, es esencial esa reflexión, porque nosotros cuando encontramos ese problema, mientras degustamos un café, es una reflexión, es ese análisis de lo que sucede en nuestro contexto. Y pues es autónoma porque nadie nos está imponiendo que hagamos las cosas, sino que nace a partir de esa reflexión. Y después de esa reflexión autónoma, sigue la construcción activa de esos conocimientos. También se podría agregar la construcción de soluciones hacia las cosas. Bueno, después encontramos que desde este enfoque sociocrítico, el currículo se entiende como una práctica social que busca transformar la realidad a través de la reflexión crítica. Este enfoque integra la teoría y la práctica promoviendo pues, el trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo, tal como plantea Jiménez 2019. El docente debe asumir un papel mediador, obviamente capaz de adaptar el currículo y las necesidades del contexto y de sus estudiantes. Seguimos con lo mismo. O sea, el gran boom o la gran virtud que tiene este enfoque es buscar cambiar el contexto y mejorar la calidad de la vida de las personas que habitan determinada ciudad, vereda, municipio. Bueno, asimismo, las unidades del curso de enfoques curriculares destacan la importancia de comprender los distintos paradigmas educativos. Encontramos la parte tradicional, constructivista, por competencias y sociocrítico, para generar áreas innovadoras desde esta visión. El currículo se convierte en un instrumento de cambio social y cultural. Desde el conocimiento que construye una interacción con los demás en un mismo entorno. Muchas gracias. Vale. En este momento podríamos irnos a la parte del marco legal. En este caso, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, desde el 2014, los lineamientos curriculares establecen que el currículo debe responder a las necesidades del entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que el currículo, como tal, este debe entender y actuar de acuerdo a aquellas cosas que la misma institución coincida como sus propios beneficios o de lo que ella pueda beneficiarse. No hablo solo de hacer pedidos por hacer pedidos, simplemente es de las necesidades que tenga tal cual. En estos casos, los lineamientos curriculares buscan promover la formación integral y fortalecer la identidad cultural, que es lo que estamos hablando, desde un entorno como el que tenemos ahora mismo, que es un entorno rural. No es el mismo enfoque cultural que podríamos tener en una sociedad, em, digamos, como algo más, lo que podríamos hablar de una gran ciudad, en este caso, sino que las necesidades son diferentes, porque no tenemos los mismos beneficios que tendría una gran ciudad o que tendría un lugar así como mucho más priorizado por entidades educativas de carácter nacional, y eso es válido, pero pues, o sea, no debería ser lo correcto, pero se debería tener en cuenta. Debemos de tener en cuenta cosas como la flexibilidad de los estudiantes, la orientación y la innovación educativa, que son cosas que hacen parte, pues, como nuestra labor como docentes, de incentivar y hacerlo participativo mediante nuestras clases, pero que simplemente por ciertas dificultades no se pueden llevar a cabo. De la misma manera, podemos tener en cuenta cosas como la Ley General de Educación, por ejemplo, la Ley 115 de 1994. Esta ley habla de que la educación debe formar parte de las personas capaces de actuar de manera crítica,
ya no solo es de manera crítica, también de manera reflexiva, responsable dentro de la sociedad. Esto tienen que tener coherencia con la forma en que nosotros actuamos o las normativas que tenemos. De nuevo, reitero, en un colegio, en una institución educativa rural, no es lo mismo que una institución urbana. Aquí tenemos estudiantes con distintas necesidades, estudiantes con distintos factores que pues requieren de algunos beneficios o de algunas cosas que posiblemente en otras instituciones o ya se estén dando o no sean necesarias en su efecto. Esta propuesta em, innovativa se podría llamar, lo que busca es promover procesos de enseñanza y aprendizaje orientados a la participación activa y el pensamiento crítico, como ya lo hemos hablado durante toda esta charla, que es no solo quiero que el profesor me enseñe y memorizar lo que el profesor me enseñe o lo que el docente me enseñe, sino también quiero saber qué es lo que el docente me enseña y saber por qué me lo enseña. No es solo el saber el qué, sino el por qué. Y esa considero que en este momento y en la educación que tenemos actualmente es la clave de la educación. Todo esto se alinea con las políticas de calidad educativa del país, que como ya está mencionado, pues buscan es promover una educación que sea efectiva, pero que también no sea como tal cuadriculada, podríamos decirlo de algún modo. Por esto mismo, esta propuesta articula los postulados legales con el enfoque sociocrítico, permitiendo que el currículo se convierta en una herramienta de transformación que nosotros mismos como docentes vamos moldeando de acuerdo a las necesidades que estamos viendo durante todo nuestro paso por el lugar y por el entorno y por todas las situaciones que estamos atravesando y vamos modificando con el tiempo. Todo esto para conseguir formar a personas que sean humanas, personas que sean buenos líderes, personas que sean integralmente aceptables para una sociedad. Ahora, pasando hacia las áreas del saber, en este caso, em, podríamos tener que la propuesta en esta situación, de parte de la parte pedagógica, en este caso ciencias sociales, formación docente, busca fortalecer la comprensión del currículo como herramienta de transformación educativa, lo que es no solo hacer un currículo por hacer y por rellenar y porque los estudiantes puedan o no identificar los problemas que están atravesando o las situaciones que atraviesan, sino también nosotros mismos identificar esas cosas y adaptar nuestro proceso educativo hacia las necesidades del estudiante, permitiendo que el estudiante pueda entender, pueda capacitar, pueda correlacionar cosas con su entorno y de esta manera la educación se quede más interiorizada en el mismo estudiante. Todas estas áreas permiten desarrollar competencias reflexivas, que el estudiante sepa decir o relacionar qué es lo que estoy haciendo, para qué me sirve con mi realidad, por qué lo estoy haciendo, o que proponga distintas maneras de arreglar estos problemas que está atravesando a través de las herramientas que nosotros como docentes le estamos otorgando al estudiante. Para esto se pueden utilizar varias herramientas como la integración teórica, la integración práctica, todo esto dentro del mismo proceso formativo en el que el estudiante pueda usar estas herramientas a su favor, usar la información que tiene a su favor o usar las prácticas que ha hecho o las acciones que ha hecho dentro de la institución para la resolución de problemas. Por último, me gustaría hablar de la gestión comunitaria. En esta parte me gustaría hablar de 5 puntos clave. Como primer punto tendríamos que esta propuesta de la que estoy hablando fomenta una participación activa de todos los actores. O sea, no es solo el profesor como actor principal y el estudiante como receptor, sino es la institución en general, es el estudiante, ya no solo como estudiante individual, sino como su grupo de compañeros, también los diferentes directivos que se encuentran en la institución, educador académico, coordinador académico, coordinador disciplinario, rectoría, o incluso personal que se defiende en distintas áreas, puede ser personal de aseo, personal que se encarga de distintos tratamientos dentro de la
institución educativa, pero que todos hagan parte de una misma institución en la que el estudiante pueda recolectar información y usarla a su favor como debería ser. El segundo punto son los ejemplos de gestión comunitaria. En ese caso, pues, digamos, el docente o aquellos que están posiblemente no por encima, esa palabra es muy feo, sino que ocupan un rango de responsabilidad mayor que el estudiante, implican un ejemplo, pero el estudiante a través de ellos tiene que tomar ese ejemplo. Ellos tienen que saber cómo actuar ante una comunidad y nosotros como personas que estamos a cargo, como responsables de los mismos, debemos saber qué ejemplos le queremos dar a nuestros estudiantes. Tercer punto serían los ambientes seguros, promover un ambiente en el que el estudiante se sienta satisfecho, en el que se sienta que tiene libertad de hablar, de expresarse, de promover su opinión, de si su opinión está errada, no se sienta como señalado, no se sienta lastimado, sino que sienta que, yo mismo tuve un error, lo puedo corregir, qué fue lo que corregí y por qué debo corregirlo. No simplemente cometí un error y este debe ser castigado porque esa no es la manera. Como tal, son estudiantes, están aprendiendo. Y en el proceso de aprendizaje es importante errar y es importante que los estudiantes aprendan de sus errores para seguir aprendiendo en todo su proceso como debe ser. Todo esto se basa en empatía, en actividades de los mismos profesores, de los mismos tutores, de su mismo entorno, que el estudiante se sienta acompañado, que se sienta seguido, que sienta que todo su entorno lo apoya. Vale. Como cuarto punto tenemos una proyección solidaria. Esto se basa en compartir aprendizajes, compartir experiencias, compartir conclusiones, estrategias, todo. Ya no solo el profesor dando respuestas a las preguntas que tenga el estudiante, sino sus mismos compañeros. Y es que muchas veces, pues algunos estudiantes no aprenden solo de nosotros, aprenden también de su entorno, y eso es verdad. Nosotros como profesores, pues sí deberíamos ser, digamos, aquel que le entregue todo el conocimiento al estudiante, pero lastimosamente o por beneficio somos personalidades sociales y no todo se queda grabado de la misma persona, y eso es muy válido. Y como último punto sería la parte de la escuela de padres. Durante toda esta charla estoy hablando de lo importante es que otras personalidades estén mediando que otras personas estén mediando entre las necesidades del estudiante. Y en esta parte también se podrían involucrar los padres de familia, ¿por qué no? Y es que los padres también deben ser encargados de generar espacios de diálogo, ya sea en su casa o en actividades colaborativas con la institución. Como institución es importante que también los tengamos en cuenta, que los metamos en los procesos de aprendizaje, que los llamemos, que preguntemos sus opiniones, que tengamos en cuenta las necesidades que tienen sus propias casas, las situaciones que están atravesando, porque de esta manera podemos tener una mejor praxis de lo que estamos haciendo. En este caso, podríamos generar espacios de diálogo sobre la importancia de todo lo que estamos realizando, sobre las necesidades de sus estudiantes, el pensamiento crítico como herramientas para mejorar y los procesos educativos familiares y comunitarios que están atravesando cada uno de de los estudiantes de la institución. Muchas gracias, compañeros, por el tan rápido diligenciamiento del formato. Y pues para finalizar, desde mi rol como estudiante y coordinadora académica dentro de este encuentro colaborativo, considero pertinente resaltar que este tipo de espacios formativos no solo fortalecen nuestra comprensión teórica sobre los enfoques curriculares, sino que nos permiten experimentar en la práctica lo que significa construir conocimiento de manera dialógica y corresponsable. La teoría, cuando se trabaja desde la interacción con otros, adquiere un sentido distinto. Deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una herramienta viva que orienta decisiones pedagógicas.
El diálogo sostenido con ustedes, compañeros, y el análisis conjunto de las posturas presentadas evidencian que el currículo no es simplemente una secuencia de contenido y una planeación rígida, sino una mediación pedagógica que expresa la identidad de una comunidad educativa, los valores que se desean promover y la visión del ser humano y sociedad que se pretende formar. Comprender esto es fundamental para asumir una postura docente crítica y reflexiva. Asimismo, este encuentro permitió reconocer que el currículo es también un ejercicio ético y político al seleccionar un enfoque. No solo se elige una forma de organizar los aprendizajes, sino una manera de posicionarnos frente a la realidad o reproducimos lo existente o contribuimos a transformarlo. Desde esa perspectiva, el enfoque sociocrítico no se limita a plantear metodologías innovadoras, sino que invita a repensar la escuela como un escenario que otorga voz a los estudiantes, reconoce sus saberes, problematiza su contexto y construye soluciones colectivas. Considero que esta experiencia ha sido valiosa porque nos permitió vincular la teoría con la realidad educativa y comprender que la innovación curricular no surge desde un cambio superficial, sino que la reflexión profunda sobre las necesidades del entorno y sobre nuestro papel como futuros educadores. Esto implica entender que el docente deja de ser un simple transmisor de información para convertirse en un agente que acompaña procesos que genera pensamiento crítico y que promueve participación activa. En definitiva, este ejercicio académico reafirma la importancia del trabajo colaborativo como medio para fortalecer la formación docente. Escuchar otras voces, confrontar ideas y construir acuerdos con ayuda a desarrollar habilidades de liderazgo, empatía, comunicación asertiva y toma de decisiones fundamentadas. Este aprendizaje no se limita a la asignatura, sino que transmite hacia la práctica profesional que asumiremos más adelante. Por todo lo anterior, puedo afirmar que el currículo no solo organiza el proceso educativo, sino que también nos convoca a repensarnos cómo educarnos comprometidos con la transformación social, la equidad y la construcción de una escuela más humana, pertinente y significativa. No sé si alguien más quiera agregar algo más. Yo, si me permiten, como docente, considero que este encuentro nos permitió comprender que la construcción curricular trasciende la formulación técnica de un plan de estudios y nos permite asumir el currículo como una experiencia viva que implica reconocer que la escuela es un escenario de diálogo. Este es un escenario de diálogo, de interacción, de construcción colectiva, donde las decisiones pedagógicas que tomamos deben responder a las necesidades reales que tienen los mismos estudiantes. Este ejercicio yo también considero que reafirma que la idea del maestro no puede pensarse de manera aislada, sino como parte de un tejido pedagógico que se fortalece a través del intercambio, de la reflexión conjunta. Cuando un docente comprende el lugar en el que está, el lugar al que pertenece, y también su lugar dentro del currículo, todo esto tiene como consecuencia que la transformación educativa adquiera también una conciencia crítica sobre su propia práctica y sobre su propio impacto. Y todo eso tiene un proceso formativo en los estudiantes. De la misma manera, este espacio nos permitió también reconocer que la planeación no puede verse como una tarea mecánica, una tarea repetitiva, sino algo más bien como una responsabilidad que como docentes tenemos, una responsabilidad ética y pedagógica en la que se define cómo y para qué se enseña. En ese sentido, la innovación curricular se convierte en una oportunidad para replantear nuestras acciones, resignificar el contenido y proyectar una escuela que potencia el pensamiento crítico, la autonomía, la participación y todas estas actitudes que nosotros como docentes queremos ver en nuestros propios estudiantes. Por esto mismo, celebro que este encuentro no se limitó simplemente a una actividad evaluativa, sino que permitió evidenciar y vivenciar lo que realmente significa comprender un currículo desde una mirada transformadora y humana. Bueno,
Yo quisiera, como orientadora escolar, agregar algo. Desde la orientación escolar, es posible identificar que estos espacios colaborativos favorecen la construcción de vínculos pedagógicos que sean sanos, fundamentados en la participación, la escucha activa y la comprensión del otro como sujeto protagonista del proceso educativo también. El currículo, eh, cuando se concibe desde una perspectiva humanizadora, reconoce la diversidad, legitima las experiencias de quienes hacen parte de la comunidad educativa y promueven la inclusión como un principio que es esencial para todos en la práctica pedagógica. Este encuentro nos permitió evidenciar que la innovación curricular no solo consiste en introducir nuevas estrategias a las metodologías, sino que garantiza que el proceso educativo responda a las emociones, realidades culturales y sociales de cada uno de los estudiantes. Una escuela que se abre al diálogo y a la reflexión es una escuela que acompaña, orienta y transforma. Desde la orientación, pues se comprende que la verdadera innovación parte del reconocer que el estudiante es un ser integral, como un ser que siente, piensa, vive y se relaciona. Asimismo, es importante recordar que el acompañamiento orientador busca fortalecer la salud emocional y el bienestar general de la comunidad educativa en este sentido. El currículo no debe desvincularse de las emociones, de la convivencia escolar ni del desarrollo socioafectivo, incorporando una mirada sociocrítica significativa para transformar todo en más empatía, en resolución pacífica de conflictos y en la construcción de entornos seguros donde cada estudiante se sienta seguro, valorado y escuchado. Además, es importante resaltar que el trabajo colaborativo fortalece la corresponsabilidad y el compromiso colectivo. Cuando varias voces participan en la construcción del currículo, se genera apropiación, pertenencia y coherencia entre lo que se enseña y lo que se vive dentro del entorno escolar. Estos tipos de espacios nos permiten que la educación no se construya desde la imposición, sino desde la construcción conjunta de conocimientos y de conciencia, donde todos, desde docentes, coordinadores, orientadores y las familias y estudiantes, aportamos a una misma misión, formando seres humanos que sean críticos, reflexivos y comprometidos con su entorno. Por lo tanto, este ejercicio no solo deja aprendizajes académicos, sino también humanos. Nos enseña que el diálogo es importante, la colaboración y la empatía son pilares indispensables para una educación que realmente transforme la vida de cada uno de los estudiantes y de nosotros. Muchas gracias, profe. Me gustaría extender mi intervención final. Pues ya para finalizar, eh, creo que este encuentro demostró la importancia de incluir a nosotros los estudiantes dentro de esta construcción curricular. Pues muchas veces se habla del currículo como algo externo a nosotros, pero en realidad somos nosotros quienes vivimos directamente en el aula, quienes experimentamos su impacto en el día a día y pues somos los que estamos en las clases y debemos estar pendientes pues también de la manera en la cual se nos enseña. Participar de esta reflexión también me sirvió para poder comprender que cuando la escuela escucha las voces estudiantiles, las decisiones pedagógicas se vuelven más significativas, más cercanas y por tanto más coherentes con las realidades que enfrentamos. Al incluir estas perspectivas de nosotros los estudiantes, no solo pues enriquece la planeación educativa, sino que se fortalece la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, convirtiéndolo en un espacio más humano, participativo y transformador. Estamos hablando del aula. También pude identificar que el currículo no solo
nos debe preparar académicamente, sino que también como ciudadanos. Para finalizar, me gustaría decir que esta experiencia pues reafirma que el estudiante no es receptor pasivo del currículo, sino que también es un protagonista que ayuda a darle sentido y pertenencia a la aplicación de este mismo, ya que nos permite tener conciencia, compromiso y esperanza para un cambio social. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus aportes. Para finalizar este encuentro es pertinente conocer la importancia del ejercicio realizado en este espacio. Más allá de la discusión conceptual, este proceso nos ha permitido comprender que el currículo es un componente dinámico que no se limita únicamente a la planeación de contenidos, sino que implica una lectura crítica del contexto y las realidades educativas que atraviesan las comunidades. El trabajo colaborativo desarrollado evidencia que la construcción curricular requiere diálogo, reflexión y participación activa de todos los actores educativos. Esto se alinea directamente con los principios del enfoque sociocrítico, puesto que posiciona el docente como mediador transformador social y al estudiante como sujeto activo y participativo en la producción del conocimiento. Asimismo, es preciso destacar que la innovación curricular no se fundamenta únicamente en modificar procedimientos o metodologías, sino en adaptar una postura pedagógica consciente frente a los fines de la educación. Al seleccionar el enfoque sociocrítico, estamos asumiendo una responsabilidad ética y formativa, reconocer la diversidad, promover la justicia educativa y orientar la escuela hacia la transformación social y no únicamente hacia la transformación de saberes. Este proceso realizado hoy fortalece nuestra formación docente porque nos permite articular teoría y práctica, comprender el alcance del currículo y asumir nuestro rol desde una mirada crítica y reflexiva. Agradezco el compromiso y la participación de cada uno de los integrantes de este grupo, así como el cumplimiento de las responsabilidades designadas en el cronograma. Finalmente, damos por concluido el encuentro colaborativo del grupo 405, dejando evidencia de los avances logrados y de la construcción conjunta del anexo. Se recuerda que cada integrante deberá diligenciar su diario individual, su diario de campo individual y continuar con el seguimiento de las actividades correspondientes a la fase. Muchas gracias a todos por su participación. Siendo así, declaro oficialmente finalizada la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.